¿Sabía que la Biblia tiene canciones de amor? Para algunos es difícil de imaginar, pero es verdad. Algunos oyentes conocedores podrían pensar en el Cantar de los Cantares, que es una hermosa parte de la Biblia. Pero no es lo que estoy pensando. Más bien estoy pensando en el Salmo 119, que el autor, el rey David, llenó de pasión, alabanza y devoción sincera. ¿Cuál fue el objeto de tal emoción? Créalo o no, los 10 mandamientos. ¿Le sorprende? No debería, porque pintan un hermoso cuadro de la mente de Dios y desempeñan un papel clave en la transformación del mundo entero que Jesucristo establecerá a su regreso. Acompáñenos aquí en el mundo de mañana, donde descubriremos la belleza de los 10 mandamientos. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy dedicaremos tiempo a hablar de uno de los mayores regalos de Dios a la humanidad, los 10 mandamientos. Cuando mira con atención, las doctrinas centrales del cristianismo tradicional parecen decirle que estos mandamientos divinos de Dios han sido eliminados, como si Dios ya no nos impusiera ninguna obligación y hubiéramos sido liberados de la necesidad de obedecer, liberados de los 10 mandamientos. Pero cuando uno llega a comprender los mandamientos y lo que representan, ve que también podría hablar de ser liberado de comida y agua, o de ser liberado del aire y la luz, o en realidad, liberados del entendimiento, liberados de la rectitud y liberados de la propia libertad misma. De hecho, en su carta inspirada, Santiago, el hermano de Jesucristo, 2 veces se refiere a los mandamientos como la ley de la libertad, incluso la ley perfecta de la libertad. Ahora, algunos predicadores podrían decir que nunca predicarían en contra de los 10 mandamientos, pero la mayoría lo dicen desde un púlpito el domingo, después de haber ido al centro comercial, al lago o al juego de pelota el sábado, en violación del 4º mandamiento. Y en marzo del 2021, Christianity Today expuso la opinión del cristianismo moderno sobre el 7º mandamiento, de mantener la relación sexual dentro del matrimonio, al informar que los evangélicos, en especial los menores de 40, ven la convivencia cada vez más como moralmente aceptable. La mayoría de los jóvenes evangélicos se han involucrado o esperan hacerlo. ¿Y cuántas catedrales están llenas de estatuas e imágenes ante las cuales la gente se inclina, reza o incluso llora, llena de devoción religiosa, cuando el 2º mandamiento prohíbe tales objetos de adoración? Sí, se habla mucho de los 10 mandamientos, pero pocos realmente los toman tan en serio como lo hacen Dios Padre y Jesucristo. Y qué vergüenza, porque cuando son aceptados y tomados en serio como instrucciones misericordiosas transmitidas por un Dios amoroso y misericordioso, los 10 mandamientos son una fuente de belleza en la vida que no tienen comparación con ninguna ley o filosofía humana. Al inicio del programa mencioné el cántico de amor del rey David a los 10 mandamientos. Leamos solo algunas de las palabras de alabanza y cariño escritas por el poeta guerrero de Israel por estas hermosas leyes de Dios. Lo encontramos en el Salmo 119. Por ejemplo, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Créame, había más, pero estos deberían ayudar a pintar el cuadro. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, y en sus pruebas encontró consuelo en los mandamientos. En su angustia encontró en ellos sabiduría, lo encontró más bellos y preciosos que el oro y la plata, y que anhelaba comprenderlos y vivirlos, como el ciervo sediento anhela el agua.
Nadie escribe canciones de devoción y pasión sobre los límites de velocidad o las regulaciones legales que emanen del Congreso. Los 10 mandamientos son diferentes. Brindan orientación, ayuda y comprensión. Representan el núcleo del modo de vida del propio Creador de la humanidad, que nos ha compartido en su misericordia. Y al llegar a conocerlos y comprenderlos, no solo en nuestra mente, sino con el tipo de comprensión que solo proviene de actuar y poner por obra, comenzamos a comprender mejor el carácter y la mente del propio Dios. En realidad, con la ayuda de Dios, es más que eso. Guardar los 10 mandamientos nos cambia y nos ayuda no solo a comprender la mente de Dios, sino incluso a comenzar a compartir la mente de Dios y a pensar como Él, nosotros. Como dijo David en el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Con razón Cristo le dijo a un joven que le preguntaba acerca de la salvación, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Claramente los 10 mandamientos le importaban a Jesús. De hecho, son tan importantes que el apóstol Juan escribió en su primera carta, en 1 de Juan 2, versículo 4, hablando de Cristo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Cualquiera que diga que no es necesario guardar los mandamientos para conocer a Cristo, es un mentiroso y un falso predicador, lo sepa o no, y debe ser evitado. Si vamos a pasar todo este tiempo hablando de los 10 mandamientos, quizá debería tomarme el tiempo de leerlos. Los verá mencionados en Éxodo capítulo 20, donde hallamos el corazón de la ley de Dios, enumerado en solo 16 versículos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sí, todos los 10 mandamientos caben en estos 16 párrafos. Pero el arte de vivir según ellos y la profundidad de comprenderlos realmente se logra solo a través de la práctica, la luz de las enseñanzas de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tomemos un tiempo para apreciar su estructura y organización. En Mateo 22, leemos el relato de un joven abogado que le hizo a Jesús una pregunta importante. Comenzamos en el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note, Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependen de estos 2 grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo.
Ahora mire de nuevo los 10 mandamientos para ver cómo están estructurados. Los primeros 4 de los 10 mandamientos nos enseñan cómo cumplir el primer gran mandamiento de amar a Dios. Y los 6 que siguen nos enseñan cómo cumplir el segundo gran mandamiento de amar a los demás. Los 10 mandamientos no son una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Cuando entiende lo que Jesús está diciendo, lo ve como instrucciones esenciales en el amor. Déjeme preguntarle, ¿qué es más hermoso que el amor de Dios? No solo recibirlo, sino crecer nosotros mismos en compasión y amor al prójimo. Si buscamos la belleza del amor de Dios en nuestras vidas, debemos guardar los 10 mandamientos. No confíe en mi palabra, confíe en la del apóstol Juan, también llamado el apóstol del amor, porque el amor fue un enfoque constante en sus escritos. Él nos enseña una verdad muy importante de Dios en su primera carta. En 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando comprende esta conexión entre cómo los 10 mandamientos son fundamentales para enseñarnos cómo amar a Dios y amarnos unos a otros, y el hecho de que, como nos dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor, comienza a ver cómo los 10 mandamientos representan la mente y el carácter de Dios por escrito, y cómo aprender a practicarlos y hacerlos parte de su vida es una parte vital de la hermosa transformación que Dios busca lograr en todos nosotros. Profundicemos en algunos de los singulares mandamientos. Así como la belleza de una piedra preciosa está determinada por cómo sus facetas individuales revelan su brillo, cada uno de los mandamientos contribuye a la belleza general de estas leyes de Dios. De hecho, considere el primero, dado en Éxodo 20, versículos 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Compare esto, digamos, con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que sienta las bases de la idea de que todos los hombres son creados iguales, o con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece en su primer artículo que todo ser humano es libre e igual en dignidad y derechos. En el recurso gratuito de hoy, los 10 mandamientos, Roderick Meredith explica la marcada diferencia entre obras como estas y los mandamientos. En nuestros días de razón humana, agnosticismo y materialismo, es importante notar que el Todopoderoso habló primero no de la hermandad del hombre, sino de la obediencia y la adoración a Dios, el Creador y gobernante del cielo y la tierra, y el Dios personal de aquellos que le sirven y obedecen. ¿Qué diferencia? A diferencia de los filósofos o políticos humanos que basan nuestras obligaciones mutuas en teorías morales o modas éticas pasajeras, Dios basa nuestras obligaciones en su propio estado eterno e inmutable, como creador de todas las cosas, que no cambia. En consecuencia, los 10 mandamientos tienen un fundamento hermoso e inamovible que los cimienta en el fundamento más firme imaginable. Por ejemplo, el cuarto mandamiento sobre santificar el sábado se refiere al día que Él mismo santificó en la creación. El sexto mandamiento de no matar, nos dice Génesis 9:6, se basa en el hecho de que el hombre está hecho a imagen de Dios. El noveno mandamiento, contra dar falso testimonio, va en contra del hecho de que Dios es un Dios de verdad y que su palabra es verdad. Esta base en la naturaleza y el carácter del Dios eterno que creó toda vida, de hecho el Dios que creó toda la realidad, da a estos mandamientos inspirados una riqueza y profundidad que pocos se toman el tiempo de explorar. Considere el tercer mandamiento contra usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuán seguido se pisotea este mandamiento en este mundo? Hasta por los mismos que dicen estar viviendo de acuerdo a Dios. Pero no usar el nombre de Dios en vano es mucho más que no usar su nombre en malas palabras. Por ejemplo, todo el que dice ser cristiano está de algún modo tomando el nombre de Cristo. Pero si nos comportamos de manera no cristiana y damos un mal ejemplo, hemos tomado ese nombre en vano. Guardar el tercer mandamiento significa tomar nuestras vidas tan en serio como para honrar el nombre que llevamos. De ese modo,
el mandamiento se convierte en mucho más que una guía sobre enunciados de nuestra boca, sino una motivación para considerar los enunciados que hacemos con nuestra vida. Incluso los mandamientos que podrían parecer obvios, como el sexto mandamiento, no matarás, tienen mucho más que decir de lo que estas dos palabras parecen revelar. El propio Jesucristo deja esto claro, explicando en Mateo 5, 21 y 22, que odiar a un hermano en el corazón es espíritu de homicida, y que odiar a otros viola el sexto mandamiento. Cuando mira en el mundo de hoy y ve cuán lleno está de ira, y lo reconoce como el espíritu de homicidio que ve en los rostros de ira que llenan nuestras calles y noticias, de repente se da cuenta de cuán lejos hemos caído de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y más aún, la orden contra el homicidio tiene raíz en que cada ser humano es creado a imagen de Dios, en contraste con la cultura de muerte que vemos alrededor, en la que el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido se consideran progreso moral, en vez de la señal de degradación moral que representan. La devoción a vivir los valores del sexto mandamiento es una devoción de respeto a la hermosa imagen de Dios inherente en cada vida humana. No solo la vida de los sanos y fuertes, sino también la vida de los enfermos y débiles. Como Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? El sexto mandamiento declara que ninguna vida carece de valor y significado a los ojos de Dios. E incluso una orden simple y obvia como no matarás tiene hermosas implicancias que vale la pena explorar. En un momento quiero dar un paso atrás y contemplar el panorama más amplio imaginado, el mundo que Cristo establecerá a su regreso. Al hacerlo, descubriremos que los 10 mandamientos son la clave para ver esa imagen. Imagine un mundo en el que cada ser humano en cada país de la tierra no tenga otro Dios que el Dios de la Biblia. Cada alma viviente que respira comprenda que nada en sus devociones debe anteponerse a Dios Padre y a Jesucristo, y que todos los adoren solo a ellos. Y esa adoración esté libre de toda trampa de paganismo. No haya estatuas ni imágenes de los tales santos ni otras distracciones. Cada alma en la tierra use el nombre de Dios con un sentido de respeto por todo lo que representa, porque saben que las palabras que pronuncian tienen importancia, y en consecuencia ya nadie use malas palabras. Nadie en ningún lugar del planeta pronuncie el nombre de Dios en una maldición, y ni siquiera se le pase por la mente hablar de manera obscena. Imagine un mundo en el que todos guarden el séptimo día sábado. Atrás quedan los días en que alguien trabaja 7 días a la semana, reemplazadas por una observancia mundial del reposo ordenado por Dios, un momento para que las familias reafirmen su afecto mutuo y busquen juntos el rostro de su Dios. Cada semana todos en la tierra se reúnan como Dios lo ordena, en santa convocación, para alabar a su Creador y a su Salvador, y para aprender juntos de las páginas de las Escrituras. Imagine también que, en este mundo, las familias hayan vuelto a ser los pilares fundamentales de la civilización. Los padres sean honrados y amados, de acuerdo con el 5º mandamiento, y los abuelos y bisabuelos sean tenidos en alta estima. Incluso a los niños se les enseñe a respetar a quienes los han precedido. Esos mismos niños jueguen seguros en las calles, mientras las familias pasan tiempo juntas en el vecindario, porque la violencia y el odio ya no son parte de la vida de nadie. La familia permanezca intacta de por vida y el matrimonio permanezca fuerte, al aprender hombres y mujeres el gozo y la paz que provienen de reservar la intimidad física para el lugar ordenado por Dios para el cual fue diseñado, sus matrimonios. No haya cerraduras en las puertas y los niños dejen sus bicicletas en el jardín, ya que a nadie se le ocurriría llevarse algo que no sea suyo, y las relaciones en la comunidad y entre las personas y sus líderes se construyan sobre una base de confianza y respeto mutuos, en la que todos hablen sinceramente entre sí. Luego imagine que, por encima de todo, haya un aire de satisfacción y gratitud, porque la idea de que la felicidad depende de la cantidad de cosas que puede adquirir para mantenerse al día con sus vecinos hace tiempo que desapareció del mundo. En cambio,
todos encuentran su satisfacción en el trabajo provechoso de sus manos, el gozo que sienten por el amor de sus amigos y familiares, y el conocimiento de que el Dios que adoran los conoce, los ama, y está trabajando personalmente en este mundo y en sus vidas para hacer realidad su propósito en sus vidas, cuando entren a su propia familia y entren en la eternidad con Él, para siempre. Este hermoso mundo que Jesucristo establecerá a su regreso es uno en el que todos guardarán los 10 mandamientos. Gracias por acompañarnos.